Dicen en los pueblos que la envidia no es un sentimiento, sino un parásito silencioso que se alimenta del sudor ajeno y duerme en los rincones donde la luz no se atreve a entrar. Mateo lo aprendió de la manera más amarga, justo cuando el cielo sobre sus tierras se volvió del color del plomo y el aire empezó a oler a ruda vieja y a humedad estancada. Había regresado a la vieja casona de su abuelo con la arrogancia de quien cree que el mundo se conquista con maquinaria moderna y títulos universitarios, ignorando que en ciertos valles la tierra tiene una memoria larga y una paciencia de piedra. La primera mañana fue la más tranquila, aunque el silencio del campo le pareció demasiado denso, casi sólido. El perro, un animal joven y fuerte que solía correr tras cualquier rastro, se negó a bajar de la camioneta. Se quedó allí, con el lomo erizado y los ojos clavados en el lindero de la propiedad de doña Elena, una mujer que vivía en una choza que parecía sostenerse solo por la fuerza de las enredaderas que la cubrían. Mateo no le dio importancia. Pensó que el animal extrañaba el ruido de la ciudad y se internó en el trigal para inspeccionar la cosecha que estaba casi lista para el corte. Fue a mitad de la parcela donde encontró la primera señal. El viento soplaba con fuerza, haciendo que el trigo ondulara como un mar dorado, pero hubo un sector, un pequeño círculo de no más de 1 metro, que permanecía absolutamente inmóvil. Allí, las espigas no crecían libres, habían sido trenzadas entre sí con una destreza inhumana. No eran nudos al azar hechos por el viento o por algún animal pequeño. Eran trenzas apretadas, complejas, rematadas en la punta con un mechón de cabello negro y áspero, que no pertenecía a ninguna criatura del bosque. Cuando Mateo intentó deshacer uno de esos nudos, un frío punzante, como una aguja de hielo, le recorrió el brazo desde la punta de los dedos hasta el hombro. Soltó la espiga de inmediato, sintiendo un hormigueo desagradable. Por un segundo, le pareció escuchar una risa seca, un crujido similar al de las hojas muertas, que venía desde la arboleda vecina. Miró hacia la casa de doña Elena y creyó ver una silueta oscura tras el cristal sucio de la única ventana, pero la sombra se desvaneció antes de que pudiera fijar la vista. Esa noche, la lluvia comenzó a caer. No era una tormenta eléctrica violenta, sino una caída de agua constante, monótona y gris, que parecía querer borrar los contornos del mundo. Mateo intentó dormir, pero la casa se llenó de ruidos que no podía explicar. No era el crujir de la madera vieja, sino algo más sutil, un rascado rítmico, como si unas uñas largas estuvieran buscando una grieta bajo las tablas de su habitación. Se dio vuelta en la cama, hundiendo la cabeza en la almohada, pero no aroma metálico, dulce y podrido a la vez, emanó directamente de la tela. Sintió que la almohada estaba más dura de lo habitual, llena de bultos que antes no estaban allí. Encendió la lámpara de la mesa de noche con manos temblorosas y, con un cuchillo de cocina, rasgó la costura del almohadón. Lo que cayó sobre las sábanas lo dejó sin aliento. Entre las plumas blancas se habían formado estructuras imposibles. Las plumas se habían entrelazado solas, creando coronas perfectas y circulares, unidas por hilos de seda roja y pequeños huesos de pájaro que conservaban restos de carne seca. Había también agujas oxidadas clavadas en pequeños corazones de cera negra. No había explicación lógica para que eso estuviera dentro de una almohada cerrada. La verosimilitud de la maldad estaba allí, palpable y física, recordándole las historias que su abuelo contaba sobre los entierros y los males que se cosen en el descanso del enemigo. Pasó el resto de la madrugada sentado en una silla, viendo cómo la lluvia golpeaba el cristal. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presión en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre él, robándole el aire. Era la subida del muerto, decían los viejos, pero él sabía que era el hilo invisible de doña Elena, que empezaba a tirar de su garganta. Al amanecer, con los ojos inyectados en sangre por el insomnio, tomó una pala y salió a la tormenta. Cavó durante casi 1 hora bajo el umbral de la puerta principal, hasta que la pala golpeó algo sólido. Desenterró un frasco de vidrio envuelto en un trapo viejo.
Dentro del frasco, sumergida en un líquido turbio y amarillento, estaba una fotografía suya. Era una imagen de cuando era apenas un niño, pero alguien había arrancado los ojos del papel y había atravesado el pecho de la figura con espinos de cactus. Al mirar hacia la cerca, vio a doña Elena de pie bajo la lluvia, sin paraguas, con su chal negro pegado al cuerpo. No gritaba, simplemente lo miraba con una paciencia infinita. Entró en la casa arrastrando los pies. El peso del frasco era desproporcionado, como si el rencor depositado en su interior tuviera masa física. El insomnio empezó a jugar con su percepción y el sonido de la lluvia en el techo se transformó en un murmullo de miles de voces susurrando su nombre. Intentó destruir el frasco, pero al acercar un martillo, una punzada de dolor le atravesó el pecho en el mismo punto donde los espinos atravesaban su imagen en el papel. El vínculo era real. Cerca de las 3 de la mañana, la lluvia alcanzó un volumen ensordecedor. El agua empezó a filtrarse por debajo de la puerta, pero era un líquido espeso y oscuro que traía consigo el olor del trigal podrido. Mateo se refugió en el piso superior, pero al llegar a su habitación, vio que las plumas de la almohada flotaban en el aire, formando una espiral que giraba lentamente. En el centro, una ausencia de luz con la forma de Elena lo observaba. No quería su dinero ni sus tierras, quería su tiempo. Quería la vitalidad que él derrochaba con su juventud. Desesperado, corrió hacia el trigal. Sus pies se hundían en el fango mientras arrancaba el trigo con las manos desnudas. Sus dedos sangraban, pero seguía tratando de deshacer el nudo original. Un relámpago iluminó el campo y vio que no estaba solo. Decenas de figuras encorvadas con mantones negros estaban distribuidas por toda su propiedad. No hacían nada, solo observaban. Mateo cayó exhausto. La lluvia finalmente empezó a amainar, transformándose en una llovizna fina. Se miró las manos y vio que sus uñas habían crecido centímetros y su piel se veía marchita. Al regresar a la casa, se cruzó con un espejo en el pasillo. No reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban hundidos, su cabello se había vuelto gris y su rostro estaba lleno de surcos profundos, como los que él mismo había cavado en la tierra. Doña Elena, desde su ventana, sonrió por primera vez en años. La tierra había sido alimentada, el nudo ya no estaba en el trigo, ahora estaba en el hombre que creía que era dueño de algo. Mateo se sentó en su silla frente a la ventana y empezó a observar la lluvia con la misma paciencia infinita con la que ella lo había observado a él. Ahora, él también era parte del paisaje. Él también era un secreto enterrado en el valle. Hay una regla no escrita, una advertencia que se transmite de padres a hijos en las tabernas y junto a los fogones de las montañas del norte. Nunca respondas a una voz que te llame por tu nombre, si el viento viene cargado con el olor rancio de la madera quemada. En esos bosques antiguos, donde la niebla es tan espesa que parece ocultar el fin del mundo, y los árboles parecen moverse cuando les das la espalda, habita una entidad que los viejos llaman la bruja de ceniza. Ella no posee un cuerpo físico en el sentido tradicional. Es una hilera de recuerdos robados, una voluntad hecha de hollín y una garganta prodigiosa que puede imitar cualquier sonido, desde el llanto desesperado de un recién nacido hasta el susurro de la madre que perdiste hace décadas. Samuel era un hombre que creía conocer los secretos de la montaña. Se consideraba un rastreador experto, alguien capaz de leer el lenguaje del barro, de interpretar el vuelo errático de las aves antes de la tormenta y de orientarse en la penumbra más absoluta. Para él, las leyendas eran solo el sedimento de una cultura rural que necesitaba explicar lo inexplicable. Pero la montaña no es un libro que se pueda leer. Es un organismo vivo que tiene rincones que no se dejan domesticar. Una tarde de otoño, mientras buscaba una ternera extraviada bajo una lluvia fina y persistente que calaba hasta el alma,
Samuel comprendió que el camino que había recorrido 1000 veces ya no era el mismo. Los robles centenarios, con sus ramas desnudas como brazos suplicantes, parecían haber cerrado filas a sus espaldas, configurando un laberinto de troncos grises donde el musgo húmedo brillaba con una luz verdosa y antinatural. El aire se volvió repentinamente denso, difícil de tragar. Un olor a humo de hogar inundó sus pulmones con una intensidad alarmante. No era el humo acogedor que sale de una chimenea en invierno, ese que promete calor y comida. Era un aroma acre, seco, como el de un incendio que se consume eternamente, sin llegar nunca a apagarse. «¡Samuel!», escuchó de pronto. La voz vibró en el aire con una claridad cristalina. Era una voz melodiosa, con una cadencia que conocía mejor que la suya propia. Era la voz de su esposa, clara y cercana. Se detuvo en seco, sintiendo un latigazo de adrenalina. Sabía racionalmente que ella estaba en la cocina de su casa, a kilómetros de aquel bosque hostil, pero el sonido había sido tan tridimensional y real que su instinto de supervivencia fue doblegado por el instinto del corazón. Giró la cabeza hacia los helechos, esperando verla allí, buscándolo también. Pero no vio a nadie. Solo observó una columna de humo grisáceo que se retorcía sobre el suelo, adoptando por un segundo la silueta de una mujer que caminaba de espaldas antes de deshacerse con la primera ráfaga de viento. A medida que la lluvia arreciaba, transformándose en un golpeteo rítmico sobre las hojas secas, Samuel comenzó a caminar más rápido, casi a trotar. El miedo comenzó a subirle por las pantorrillas como un agua helada. Fue entonces cuando la sinfonía macabra comenzó. Ya no era solo una voz. «¡Hijo!», escuchó a su derecha con el tono grave de su padre fallecido hace 7 años. «¡Samuel, ayúdame!», gritó un amigo de la infancia que se había ido del pueblo hacía tiempo. Incluso escuchó el balbuceo de su propio hijo pequeño, llamándolo desde la espesura. Las voces no venían de una dirección fija. Rebotaban en los árboles, se filtraban por las grietas de las rocas y terminaban resonando dentro de su cráneo, como si su propia memoria hubiera sido puesta a subasta. Samuel se cubrió los oídos con las manos, pero el truco no funcionó. Las voces no necesitaban aire para viajar. Estaban grabadas en la ceniza que ahora empezaba a flotar a su alrededor, a pesar de la lluvia. De repente, el bosque se abrió en un claro circular, donde la naturaleza parecía haber muerto de forma violenta. El suelo no era de tierra, sino que estaba cubierto por una capa de ceniza blanca y fina que la lluvia no lograba arrastrar, como si el agua y el fuego hubieran hecho un pacto de no agresión en ese lugar. En el centro, sentada sobre un tronco carbonizado que recordaba una columna vertebral, estaba ella. La bruja de ceniza era una visión de pura fragilidad terrorífica. Vestía harapos que parecían tejidos con telas de araña y ceniza prensada. Su piel tenía el color del papel quemado que está a punto de desintegrarse, y sus dedos eran largos, terminados en uñas que parecían astillas de carbón. No tenía ojos. En su lugar, 2 cuencas profundas albergaban brasas encendidas que palpitaban con cada respiración, emitiendo un fulgor anaranjado que iluminaba la niebla. La bruja no usaba sus cuerdas vocales. Cada vez que abría los labios, una nube de hollín escapaba de su boca, y en medio de ese polvo, la voz de alguien amado por Samuel vibraba con una precisión aterradora. «No busques lo que ya se ha perdido, Samuel», dijo la voz de su madre, con ese tono de reproche que solía usar cuando él era niño. «La ternera ya es parte de mi jardín de carne y humo. Sus gritos fueron los que trajeron el viento que ahora respiras. Ahora te busco a ti, porque necesito tu mirada. Necesito ver el mundo a través de alguien que todavía crea que la luz es real». Samuel intentó retroceder, pero sus pies estaban anclados. Sus botas parecían haber echado raíces en la ceniza blanca.
La bruja se levantó del tronco. No caminaba, se deslizaba, levitando apenas unos milímetros sobre el suelo muerto, dejando tras de sí un rastro de chispas tenues. Ella no buscaba una muerte rápida, se alimentaba de la digestión lenta del arrepentimiento. Con cada centímetro que ella se acercaba, Samuel sentía que su mente era invadida por sus peores recuerdos. La vez que le mintió a su abuelo antes de que éste muriera, la traición a su mejor amigo, las palabras crueles que le dijo a su esposa esa misma mañana. La bruja extendió una mano, y el calor que emanaba de sus dedos era el de un horno encendido. «Dame tu mirada», susurró la voz de su hijo pequeño, con una ternura que le rompió el alma. «Si me das tus ojos, dejarás de sentir este peso. En mi bosque de humo no hay culpa, no hay pasado, solo el presente gris y eterno, donde nadie tiene que recordar quién fue ni el daño que hizo. Es el descanso, Samuel, el descanso que tanto buscas». Samuel sintió que su voluntad flaqueaba. La promesa del olvido era un sedante poderoso. Cerró los ojos, entregándose al calor que ya sentía en los párpados. La punta de los dedos de la bruja, ásperos como lija, rozaron su piel. Pero justo en ese instante de rendición, una gota de lluvia fría, denditamente real y sucia, resbaló por su frente y entró en su boca. El sabor del agua y el lodo lo ancló a la realidad. Recordó que el dolor de estar vivo, el peso de sus errores y la carga de sus recuerdos eran lo único que lo hacía humano. La perfección del humo era la muerte absoluta. Con un grito que nació desde lo más profundo de sus entrañas, Samuel buscó en su bolsillo y sacó su amuleto, una piedra de río perfectamente redonda, pulida por 1000 años de corriente constante. El agua contra el fuego, la permanencia contra la ceniza. Apretó la piedra con tanta fuerza que la palma de su mano comenzó a sangrar, y en lugar de rogar, pronunció un nombre antiguo, una palabra en un idioma olvidado que su abuela le había hecho jurar que solo usaría frente a la muerte. El efecto fue inmediato. La bruja emitió un alarido que no era una voz humana, sino el sonido de un bosque entero quemándose. Su cuerpo de papel empezó a desmoronarse bajo la lluvia, convirtiéndose en ceniza real que el agua, por fin, comenzó a lavar. El claro empezó a oscurecerse y las voces se apagaron en un suspiro ahogado de hollín. Samuel no se quedó a comprobar si ella volvería a formarse. Corrió con el pulmón ardiendo, ignorando el dolor de sus piernas, guiado por el frío del agua en su rostro, hasta que el olor a humo fue reemplazado por el aroma salvaje de los pinos y la tierra mojada del camino real. Cuando finalmente cruzó el umbral de su casa, empapado y tiritando, su esposa lo recibió con un abrazo. Pero Samuel ya no era el mismo. Al mirarse en el espejo sobre el fregadero, vio que un mechón de su cabello se había vuelto blanco como la nieve, un recordatorio físico de que la bruja le había robado una parte de su vida con solo tocarlo. Desde esa tarde, Samuel nunca vuelve a caminar por la montaña si la neblina comienza a bajar. Y cuando el viento sopla desde el norte y trae consigo un vago aroma a madera quemada, cierra las ventanas y aprieta su piedra de río, sabiendo que en la espesura del bosque, la bruja de ceniza sigue recolectando suspiros, esperando a que otra alma cansada se deje seducir por el dulce susurro del olvido. La lluvia sigue cayendo, ocultando las huellas de lo que no debe ser nombrado. Pero Samuel sabe que, bajo cada capa de ceniza, siempre hay una brasa esperando una voz para volver a encenderse. Hay un sonido que los habitantes de los valles temen más que al trueno o al aullido del lobo. El roce de unas alas pesadas, aceitosas y carentes de plumas naturales, contra las tejas de las casas durante las noches de lluvia. Dicen que no son pájaros, porque los pájaros duermen cuando el agua cae con fuerza, buscando refugio en la calidez de los nidos. Estas criaturas, en cambio, parecen cobrar vida con la humedad, como si el agua activara una maquinaria antigua y hambrienta en sus cuerpos. Clara lo sabía,
O al menos lo había escuchado en los susurros de su abuela. Pero a sus 20 años y con su primer hijo en brazos, prefería creer que esas eran historias para asustar a los niños, cuentos viejos que se desvanecían con la luz del sol y el aroma del café matutino. Clara vivía en las afueras, en una casa pequeña rodeada de árboles frutales que, durante la noche, proyectaban sombras alargadas sobre las paredes de madera, sombras que parecían dedos largos y nudosos queriendo encontrar una rendija por donde entrar. Su vecina más cercana, la señora Martina, era una presencia constante y perturbadora. Martina era una anciana de movimientos lentos, casi calculados, y ojos cubiertos por una catarata blanca tan densa que le daba un aspecto de mármol pulido. Siempre estaba allí, sentada en su porche, tejiendo con unas agujas de hueso amarillento que hacían un clac rítmico y constante. El sonido no era molesto, pero era hipnótico, una especie de metrónomo que parecía marcar el paso del tiempo de una manera distinta en esa colina. La historia de Martina en el pueblo era un rompecabezas de piezas que nadie quería encajar. Decían que había llegado hacía 50 años, joven y hermosa, tras una tormenta que destruyó el puente principal. Pero mientras los demás envejecían con la dignidad de la tierra, ella parecía haberse detenido en una decrepitud estática, como si su cuerpo hubiera alcanzado un límite de putrefacción que no terminaba de consumarse. Siempre saludaba a Clara con una sonrisa desdentada y una frase que se repetía como un mantra. Cuida mucho al pequeño, Clara. La lluvia tiene mucha hambre y los huesos tiernos son los que mejor crujen bajo el agua. La lluvia comenzó un martes por la tarde. No fue un chaparrón repentino, sino una cortina gris y pesada que fue borrando el horizonte paso a paso, hasta que la casa de Clara quedó aislada del resto del mundo. El sonido del agua golpeando las hojas de los frutales creó una atmósfera de encierro absoluto. Esa noche, mientras Clara mecía a su bebé, intentando calmar un llanto que parecía nacer de una incomodidad invisible, escuchó el primer golpe. No fue en la puerta, ni en las ventanas. Fue en el techo. Un sonido sordo, pesado, como si un fardo de carne húmeda hubiera caído desde gran altura. Luego, el silencio solo fue interrumpido por el goteo constante y un silbido fino, un siseo que parecía filtrarse por la chimenea apagada, arrastrando un olor a azufre y a nido abandonado. Al día siguiente, el bebé no lloró. Amaneció con una palidez que rozaba lo translúcido. Sus pequeñas manos estaban frías y sus ojos, generalmente vivaces, estaban fijos en el techo, siguiendo algo que Clara no podía ver. Al cambiarlo, el corazón de la madre dio un vuelco. En la base del cuello, justo sobre la arteria, había una mancha roja pequeña, un punto casi invisible como la picadura de un insecto, pero rodeado de un hematoma amarillento que parecía ramificarse como las venas de una hoja seca. Desesperada, Clara corrió bajo la lluvia hacia la casa de Martina. La encontró en su porche, a pesar de que el viento racheado empapaba sus faldas negras. Martina no tejía. Estaba ocupada frotándose los brazos y el cuello con una sustancia oscura, una grasa espesa que desprendía un hedor rancio, metálico, que revolvió el estómago de Clara. Era el aroma de la sangre vieja mezclada con hierbas podridas. «Es el aire, hija», dijo la anciana sin levantar la vista de su tarea. «El aire de la lluvia viene cargado de pesadez y se lleva lo que no está bien sujeto. Ponle una tijera abierta bajo la cuna, de hierro viejo, y reza lo que sepas, aunque dudo que alguien escuche con tanto ruido de agua». Clara regresó a su hogar con el alma en un hilo. El miedo ya no era una idea, era un frío físico que se le instalaba en la base de la nuca. Al caer la segunda noche, decidió no dormir. Se sentó en una silla de madera frente a la cuna, armada solo con una vela y el cuchillo de pan. El ambiente en la habitación se volvió opresivo. A través del cristal empañado, la lluvia deformaba los árboles, convirtiéndolos en monstruos danzantes. Entonces, vio el movimiento.
Desde la rama más alta del nogal que daba a la habitación de Martina, algo comenzó a descender. No era un pájaro, aunque tenía movimientos de ave. Era una figura humana que parecía desinflarse, como si se estuviera despojando de un peso innecesario. Clara observó con un horror que le heló la sangre cómo la figura se despegaba de sí misma. Lo que quedó en la rama fue una piel vacía, un saco de carne pálida que colgaba como una prenda de ropa vieja. Lo que bajó del árbol, en cambio, era una criatura de músculos expuestos, piel coriácea y oscura que brillaba bajo la lluvia con la misma grasa que Martina usaba por la tarde. La criatura se arrastró por el barro con una agilidad espantosa, usando sus extremidades alargadas para impulsarse. Cuando llegó a la ventana de Clara, se irguió. El rostro era una parodia grotesca de la vecina. La mandíbula se había dislocado para revelar una lengua bífida y larga, y los ojos de mármol ahora eran dos pozos amarillos que emitían un fulgor depredador. La bruja pegó su cara al vidrio. No intentaba romperlo, sino que empezó a emitir un sonido de succión rítmico, un silbido que hacía vibrar los cristales. Clara comprendió el horror de la leyenda. La bruja no necesitaba entrar físicamente para alimentarse. Su presencia misma drenaba la vitalidad a través de los poros, a través del miedo. Pero esta noche, la criatura parecía más hambrienta. El roce de sus uñas contra la madera de la casa sonaba como el rascado de 1000 insectos gigantes. El bebé empezó a convulsionar suavemente en la cuna, su piel volviéndose grisácea bajo la luz de la vela. De pronto, los rascados cesaron. Un silencio sepulcral se apoderó de la estancia, interrumpido solo por el latido desbocado del corazón de Clara. Entonces, un crujido violento llegó desde arriba. La bruja, usando sus garras curvas, estaba arrancando las tejas del techo una a una. Clara recordó las historias de su abuela sobre el vuelo de la sangre. Estas brujas, al quitarse la piel, se volvían ligeras como el aire, pero fuertes como el acero templado en el pecado. Desesperada, Clara recordó que el mal de esta naturaleza se rige por leyes antiguas. Corrió a la cocina y tomó un saco de sal gruesa. Con manos que apenas podían sostener el peso, trazó un círculo perfecto alrededor de la cuna. Justo cuando cerraba el trazo, el cielo raso de madera cedió. La criatura cayó al suelo de la habitación con un estruendo húmedo. Ya no parecía humana en absoluto. De su columna vertebral brotaban muñones de plumas negras y pegajosas, y sus manos eran ahora garras capaces de desgarrar el hierro. La bruja se lanzó hacia la cuna con un chillido que rompió los cristales de las fotos familiares, pero al tocar el borde del círculo de sal, su cuerpo reaccionó como si hubiera caído sobre brasas ardientes. La sal crujió y la piel de la criatura empezó a burbujear, desprendiendo un humo negro con olor a carne quemada. Clara, poseída por un frenesí de protección, no se escondió. Tomó puñados de sal y se los lanzó directamente a la cara deforme de la bruja. Cada grano que tocaba a la criatura abría una pequeña herida supurante. La bruja retrocedió, golpeándose contra las paredes, emitiendo un sonido que era una mezcla de llanto humano y graznido de cuervo. Sus ojos amarillos se llenaron de agonía mientras buscaba desesperadamente el agujero en el techo para escapar de la purificación de la sal. Con un último esfuerzo, la criatura saltó y se perdió en la oscuridad de la tormenta. Al amanecer, la lluvia cesó con una brusquedad antinatural. Clara, exhausta y cubierta de polvo y sal, caminó hacia la casa de Martina. La puerta principal estaba abierta de par en par. En el dormitorio, la anciana yacía sobre las sábanas empapadas. Su cuerpo era un mapa de dolor. Cientos de pequeñas quemaduras circulares cubrían cada centímetro de su piel, como si hubiera sido azotada por una lluvia de fuego. Martina respiraba con dificultad, y cada vez que lo hacía, un poco de polvo de sal salía de sus labios. «Has ganado esta noche, Clara», susurró la mujer con una voz que parecía el crujir de ramas secas. «Pero la sal se disuelve con el agua, y en este valle siempre vuelve a llover».
El hambre que llevo dentro es más vieja que tu linaje, y mi piel ya está colgada en el nogal, esperando que el aire me devuelva la fuerza. Clara no dijo nada. Regresó a su casa y en lugar de limpiar, comenzó a tapiar las ventanas con tablones de madera bendecida y a llenar cada grieta del techo con sal y hierro. Ahora sabía que en ese pueblo la seguridad era una ilusión que se mantenía solo mientras uno estuviera dispuesto a vigilar. Sabía que afuera, Martina seguiría tejiendo con sus agujas de hueso, esperando el próximo ciclo de la luna y las nubes, porque una vez que una bruja marca una cuna, el hilo de sangre solo se corta con la muerte o con el olvido absoluto. Y Clara, con los ojos fijos en la cuna de su hijo ahora recuperado, juró que nunca volvería a cerrar los ojos cuando el primer trueno anunciara la llegada del agua.